todo eso está cerrado y clausurado en el Vaticano. Solamente se permite la entrada a un investigador, que es John Cornwell. Se le permite la entrada para diseñar y redactar una biografía favorable a Pío XII, con el fin dentro de la campaña que se está llevando a cabo para la beatificación de Pío XII, del Papa Pío XII. Los documentos que él descubre en esa sección le llevan a escribir un libro, un gran ensayo que se llama El Papa de Hitler. Una cadena de misteriosos y silenciosos asesinatos en diferentes puntos del planeta separados por miles de kilómetros. Tal vez tengan algo en común. Lo que es cierto es que años antes, un grupo de nazis, viendo que la guerra llega a su fin y que la perderán, se reúnen, se organizan y se financian para algo tan ambicioso como resucitar el Cuarto Reich. Es básicamente lo que nos plantea Eric Frattini en su nueva novela El oro de Mefisto. Hoy aquí en Periodista Digital es un placer contar con Eric nuevamente. Bienvenido, Eric, a Periodista Digital. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. Oye, lo primero que nos encontramos, aparte de estos misteriosos asesinatos, que es un misterio que nos acompañará toda la novela, vemos como 13 hombres, en 9 horas, crean Odessa. Objetivo: esperar nuestro momento para una resurrección del glorioso Cuarto Reich. Bueno, eso es una... La organización Odessa realmente fue un mito durante muchísimo tiempo, un mito que hizo, digamos que lo sacó a la luz pública la famosa novela de Frederick Forsyth, La clave Odessa. Uh-huh. Él incluso, no sé si recuerdas que al final de la novela dice que no hay ninguna demostración, no existe ningún documento que demuestre la existencia real de Odessa, ¿no? De la organización Odessa. Bueno, pues yo encontré finalmente ese documento donde se habla del 10 de agosto del 44, una reunión que se tiene, el documento se llama Rottenhaus, la clave Rottenhaus, que es la Maison Rouge, que es el nombre del hotel en Estrasburgo donde se reunieron para crear Odessa a esa fecha, ¿no? ¿El objetivo? El objetivo era realmente, bueno, esta reunión fue establecida por Martin Bormann, liderada por Martin Bormann, el todopoderoso secretario del Führer, con la intención de crear, digamos, las fuentes de financiación que iban a necesitar durante mucho tiempo los evadidos del Reich, del partido, de las SS y de la Gestapo, digamos, en sus lugares de refugio, y digamos que lo que hacía realmente esa reunión, lo que se estableció en esa reunión, era las aportaciones de capital y cuáles iban a ser las fuentes de financiación para crear esas rutas de evasión. Ahí a esa reunión asistió representantes de las grandes industrias que habían estado apoyando al partido nazi y el ascenso de Hitler y la maquinaria bélica alemana, ¿no? Estaban los Krupp, estaban los Thyssen, estaban los Fritz, estaba Vogler, que era el magnate del carbón, estaban los representantes de la IG Farben, que era la industria química fabricante del Ciclón B, las famosas pastillas que tiraban en las cámaras de gas para gasear a los prisioneros en los campos de exterminio. Digamos que Hitler, hasta el último momento de la guerra, él siempre siguió creyendo, incluso ya cuando los soviéticos eso lo, a las puertas de sí, Berlín, ¿no? eso lo ha escrito los grandes historiadores del fin del Reich, como Joachim Fest, por ejemplo, que él seguía creyendo que Alemania iba a resucitar y iba a llegar a acabar con los soviéticos, ¿no? Con el poder ruso. Yo creo que lo que pasa es que durante aquella época, entre el año 44, los alemanes ya saben, principalmente los adláteres de Hitler, como son Martin Bormann, como son bueno, todos los que le da Keitel, el propio Keitel, el propio Jolt, el propio Himmler, sabían que la guerra estaba perdida, y más después del desembarco. Ya había sucedido el desembarco en Normandía el 6 de junio de ese mismo año, y ya sabían que tenían la guerra perdida. Únicamente les quedaba el cartucho de la batalla de las Ardenas, de la contraofensiva de las Ardenas en los bosques de Bélgica y Francia, pero que incluso sabían que aquello lo único que iba a hacer era retrasar el fin de la guerra, ¿no? Y digamos que ellos lo que hicieron fue intentar salvar al mayor número de líderes nazis, con la idea de resucitar un futuro Cuarto Reich. Porque en su novela cobra fuerza, y en un documento que se puede ver en su página web incluso puede ahondar en esta teoría, Hitler no murió en el búnker. Bueno, déjame decirte que yo la novela está dividida en 3 partes, siempre lo explico. Un 33% es ficción, un 33% es realidad, es decir, porque pasan por mi novela muchísimos personajes reales, ¿no? ¿Verdad? Y un 33% de ficción plausible.
¿Por qué? Porque yo durante la documentación de la novela, la investigación para crear, digamos, los escenarios por los que se iban a mover los personajes, fui encontrando muchísimos documentos en los cuales me permitía tener la libertad, tomarme la libertad en la novela de crear una ficción plausible. Es decir, que pudo suceder. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Con el tema de la huida de Hitler. Encontré un artículo del año 47 en el Times de Londres, del año 47, está colgado en la página de la novela, donde se dice que un piloto de la Luftwaffe, un oficial de la Luftwaffe llamado Ernest Baumgart, estaba siendo juzgado por crímenes de guerra en Polonia por experimentos que había llevado a cabo para la Luftwaffe con prisioneros en campos de exterminio. Este hombre, antes de ser ahorcado, él declara que él llevó en un avión a Hitler y a Eva Braun desde Berlín a el puerto de Kristiansand, primero pasando por Dinamarca y luego al puerto de Kristiansand, ¿no? Eso es uno de los documentos que está en la página web. Posteriormente encuentro un documento de un agente del CIC, la contrainteligencia estadounidense, la contrainteligencia militar aliada en Europa, donde este agente dice que han detectado en septiembre del 45, es decir, 4 meses después del supuesto suicidio de Hitler, han detectado a Hitler en el puerto de Kristiansand, en Noruega. ¿Vale? Otro documento que encuentro es el documento de un submarino, que luego hablaremos si quieres de los misteriosos submarinos, del 1977 al mando del comandante Heinz Schäfer, donde Schäfer asegura a sus interrogadores en Argentina, de la inteligencia naval estadounidense, que él llevó en el submarino a Adolf Hitler y a Eva Braun hasta Argentina. Y que su último puerto de destino, según su libro de bitácora, era el puerto de Kristiansand en Noruega. ¿Qué pasa? Yo he cogido estos 3 documentos, los he colocado en su orden, digamos, por fecha, y le he dado un hilo conductor, un hilo narrativo para hacer creer que esos documentos son uno detrás de otro y se refieren al mismo acontecimiento. Nuestro August Lienard, en esto de Odessa, en estas rutas de evasión de líderes nazis para un futurible Cuarto Reich, ¿qué papel juega el August Lienard, que ahora es seminarista en el Odo de Mefisto, en toda la historia? Bueno, yo creo que juega un papel muy importante, principalmente porque es el enlace, es el padre Edmund Lienard quien llama a su hijo Auguste Lienard, que es seminarista en la abadía de Fontfroid, en Francia, y le llama para que él sea el enlace entre la organización Odessa que dirige el padre, Edmund Lienard, y el Vaticano, el Pasillo Vaticano, las autoridades vaticanas que permitieron la creación del Pasillo Vaticano, que fue la ruta de evasión de muchos criminales de guerra a través de instituciones vaticanas. ¿Eso forma parte de la ficción plausible? No, eso es real. Lo del Pasillo Vaticano es realidad. Lo del Pasillo Vaticano es realidad. Además, he colgado muchísimos documentos que hablan del famoso Pasillo Vaticano, de servicios de inteligencia británicos y estadounidenses, que hablan de las reuniones del Pasillo Vaticano, ¿no? Es curioso que ha vuelto a colocar al Vaticano en una posición delicada en uno de sus libros, ya no solo novelas, sino libros en general, ¿no? Bueno, es que el Vaticano... Primero te cuento que el origen real de esta novela es una petición de la propia editorial de Espasa Calpe, de Ana Rosa Semprún, la directora general de Espasa, que después de leerse El laberinto de agua empieza a preguntarse ella, como muchos lectores que me escribían, realmente este tipo, Auguste Lienard, ¿por qué llega a tener tanto poder en el Vaticano? Que llega a tener, incluso siendo secretario de Estado, llega a tener más poder que el propio Papa, ¿no? Entonces yo tuve que colocarle, la idea era hacer una precuela del laberinto de agua y del quinto mandamiento, colocando a Auguste Lienard en su época, en su tiempo. Entonces, claro, por edad le correspondía aparecer entre los finales de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. Entonces, claro, esa etapa fue muy importante históricamente con respecto al tema de los nazis. ¿Por qué? Porque existía una organización que se llamó Pasillo Vaticano, la Operación Convento. Yo no creo que escriba yo contra el Vaticano, yo escribo sobre el Vaticano. Lo que pasa que, claro, durante muchísimos siglos, desde el año 0 hasta el 2010, han mantenido una política de secretos. Tú sabes que yo soy un defensor de la famosa frase de que para el Vaticano todo lo que no es sagrado es secreto, ¿no? Y aquí se sigue ejecutando y se sigue llevando a cabo. A la zona de archivos que va desde el inicio de Pacelli, del cardenal Pacelli, que luego fue Pío XII, como nuncio vaticano en Baviera y después en Berlín, hasta el año 53. Todo eso está cerrado y clausurado en el Vaticano. Solamente se permite la entrada a un investigador, que es John Conwell. Se le permite la entrada para diseñar
y redactar una biografía favorable a Pío XII, con el fin dentro de la campaña que se está llevando a cabo para la beatificación de Pío XII, del Papa Pío XII. Los documentos que él descubre en esa sección le llevan a escribir un libro, un gran ensayo que se llama El Papa de Hitler. Y entonces, a partir de entonces, todos esos documentos quedaron cerrados herméticamente a cal y canto para los investigadores.